A esta hora estamos listos para revisar actualidad internacional junto a Tomás Aliaga. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, ¿y tú? Buenos días. Bien. Qué bueno. Partimos por Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente, porque se acaba de confirmar ahí por parte del secretario de Defensa de ese país que ya es un hecho definitivo la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso. Esta es una situación que se venía especulando, podríamos decir, a partir de los últimos días, pero finalmente ya Estados Unidos termina por confirmar por completo esta situación, la presencia de militares y tropas derechamente norcoreanas en territorio ruso. Esta situación se da obviamente en medio de la guerra que está realizando en este momento Moscú en contra de Ucrania, y es por eso que se presume que las tropas norcoreanas habrían llegado hasta Rusia para prestar apoyo a Moscú en esta situación, una situación que es vista con mucho temor ahí por parte de la comunidad internacional, puesto que se teme que a raíz de la presencia de los militares norcoreanos ahora esto significa una escalada significativa. De hecho, según asimismo fue como lo advirtió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y también Estados Unidos estima que con la presencia acá de los militares rusos, a partir de ahora los militares norcoreanos se convierten incluso en objetivos legítimos. Así es como lo definieron. Hay que recordar que Estados Unidos es uno de los países que más respaldo ha entregado a Ucrania en esta guerra que está enfrentando con Rusia, así que es de esperar que a partir de ahora los militares de Norcorea también se convierten en un objetivo de Estados Unidos. Claro, y por eso Estados Unidos también levanta todas las alertas, ¿no? Exactamente, claro. Respecto de esta información que empezó a circular y que ahora ya, según ellos, estaría confirmado. Exactamente, según ellos ya estaría confirmado, según ellos incluso ya habría evidencia que lo demuestra, y parte de esa evidencia serían estos videos que estamos revisando, que se dieron a conocer en los últimos días y que dan cuenta ahí del despliegue de tropas norcoreanas que ya lo están haciendo ahí su despliegue por territorio ruso, y según las estimaciones que tiene en este momento Estados Unidos son por lo menos 3.000 los soldados rusos que fueron transportados en los últimos días por barco a la ciudad de Vladivostok. Esto queda ahí ubicado al este de Rusia, y se presume que esta situación es algo que habría ocurrido a mediados de octubre. Es por eso que nos referimos en los últimos días a esta situación, y que luego estos 3.000 militares norcoreanos habrían sido trasladados a múltiples puntos de Rusia para obviamente reforzar los puntos que quizás el ejército ruso se está viendo más debilitado en este momento. Y este punto que acabo de abordar en este último punto, claro, también hace referencia a lo que muchos especialistas en torno a la guerra que se está llevando a cabo acá entre Rusia y Ucrania creen, es que el ejército ruso de una u otra forma se estaría viendo quizás un poco debilitado, y es por eso que quizás habría convocado acá a tropas norcoreanas para que le vengan a prestar apoyo. O también está la idea de que no se estaría viendo debilitado, sino que simplemente con esto quieren intensificar aún más su ofensiva en territorio ucraniano, y es por eso que finalmente es lo que se especula, por eso habrían convocado acá a las tropas norcoreanas. Ahora, esto complica aún más el escenario mundial, entendiendo que Estados Unidos pudiera tener todos los argumentos para entrometerse también en favor de Ucrania, ¿no? Claro, exactamente, entrometerse ahí aún más, como ya lo ha hecho, puesto que hay que recordar que Estados Unidos ha respaldado a Ucrania desde el inicio de esta guerra, e incluso ya le ha hecho envío ahí de billones de dólares, es decir, muchísima cantidad de dinero para que Ucrania se defienda, y también envío de armas, armamento, dinero, recursos. Es decir, Estados Unidos ha estado ahí detrás de Ucrania en todo momento desde que comenzó la invasión rusa en su territorio. Y en un principio, cuando esta situación no había sido confirmada todavía por Estados Unidos, tanto Rusia como Norcorea descartaban esta situación, descartaban la presencia de militares norcoreanos en territorio ruso, y afirmaban que esta situación se trataba simplemente de noticias falsas y también de rumores infundados. Y también en su momento hay que recordar que ambos países, Rusia y Norcorea, negaron que se estuviesen transfiriendo armas mutuamente, algo que ahora podríamos decir al descubierto de que sí, finalmente es algo que ha estado ocurriendo, y así mismo es como ya lo comprobó Estados Unidos a través de su Secretaría de Defensa. Y hay que recordar también que en su momento, en junio de este año, de hecho, hace unos meses atrás, el presidente ruso Vladimir Putin viajó hasta Pyongyang, a territorio norcoreano, una situación absolutamente inusual que se desarrolló acá y que nosotros también abordamos acá en su momento sobre la visita acá del líder ruso a Pyongyang, a Corea del Norte. Y hay que recordar
recordar que a raíz de esa cumbre que se desarrolló en el mes de junio, Rusia y Corea del Norte firmaron una especie de acuerdo que le denominaron un tratado de defensa mutua, y es a raíz de ese tratado que es muy posible que ahora haya comenzado ya derechamente el despliegue en territorio ruso de las tropas norcoreanas. Claro que sí. Así que esto solamente complica el escenario de una guerra que se ha extendido mucho más allá de lo que decía inicialmente Vladimir Putin. Sí. Él hablaba de una guerra eficaz, rápida, muy breve y acotada. En la práctica no ha pasado nada de eso y estamos prácticamente a más de un año, como un año y medio lleva. Claro, partió en febrero del año 2022. O sea, casi 2 años va a cumplir en febrero próximo. Sí. Más de un año y medio. Claro, 3 años va a cumplir en febrero del 2025. Perdón, 3 años ya. Muchísimo tiempo, y la situación no tiene por dónde mejorar, y de hecho con estas nuevas informaciones que siguen dándose a conocer, obviamente que nos da cuenta de que solo está empeorando la cosa. Lo mismo que está ocurriendo en este momento en Turquía con este atentado, que así lo calificaron las autoridades de ese país, un atentado terrorista específicamente, que dejó por lo menos 5 personas fallecidas. Esto se registró en las últimas horas en una fábrica aeronáutica militar ahí en la capital de Turquía, en Ankara. ¿Y en qué consistió este ataque? Supuestamente llegaron acá múltiples atacantes a este recinto y habrían acá provocado múltiples explosiones y también tiroteos, y es a raíz de ese ataque que resultaron, como decíamos, 5 personas fallecidas, además de cerca de 15 gravemente lesionadas. Y ahí tenemos los registros, claro, de lo que fue este tiroteo. Se ven las personas ahí altamente armadas, obviamente, dando inicio a lo que fue este ataque terrorista. Y digo ataque terrorista porque así fue como lo definió el propio gobierno a través de su presidente Recep Tayyip Erdogan, gobierno de Turquía, que decíamos lo consideró como un atentado terrorista, y fue atribuido este ataque por el propio gobierno de Turquía al PKK, que vendría siendo el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que esta organización que lidera obviamente una lucha contra el ejército turco a partir del año 1984. Y a raíz de toda esta situación, en las últimas horas Turquía decidió responder a este atentado terrorista y también envió ahí varios ataques aéreos y bombardeó derechamente múltiples sedes de este grupo de Kurdistán, este grupo de Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y es por eso que se registraron en las últimas horas múltiples bombardeos tanto en Irak como, por ejemplo, en Siria. Ahí teníamos también la imagen de esa situación, algo que ocurrió, como decíamos, en las últimas horas, y un hecho, esta respuesta de Turquía, que deja por lo menos 12 personas fallecidas. De momento es la información preliminar que se maneja, y también se contabiliza hasta ahora por lo menos 32 objetivos de este partido que habría sido quien perpetró el ataque en la capital turca, objetivos que ahora fueron absolutamente destruidos tanto en Siria como en Irak. Es decir, la situación acá también se está intensificando acá, los encuentros y los ataques propiamente tal con Turquía contra esta agrupación que es calificada como terrorista por parte de Turquía. Así que un hecho que sin duda va a traer muchísimas repercusiones a partir de las próximas horas. Claro que sí. Parte entonces de lo que se produce en este minuto en Medio Oriente, que es extremadamente violento, ¿no? En distintos sectores. Exactamente. Es posible advertir las consecuencias de este enfrentamiento. Tal cual. Vamos ahora directamente hasta Rusia, específicamente a la ciudad de Kazán, porque en ese punto de Rusia se estará registrando acá la cumbre de los BRICS, que es este bloque de múltiples países integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y hasta ahí llegó también la persona que vemos en pantalla, Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, acompañado de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Fueron invitados obviamente por los países pertenecientes a este bloque, que es un bloque de apoyo principalmente comercial. Acá lo que se potencia es los acuerdos comerciales entre los países miembros. Hay que destacar que Venezuela no es un país miembro, pero sí tiene la intención, de hecho asimismo lo ha manifestado en múltiples oportunidades Nicolás Maduro. Él quiere acceder a este grupo, pero y de hecho el régimen acá de Nicolás Maduro esperaba que en esta reunión se anunciara su ingreso oficial a los BRICS, pero es algo que no ocurrió, según ahí ya está confirmado por múltiples medios internacionales. Así que
se quedó, podríamos decir, con las ganas de que se oficializara su ingreso, pero de igual manera fue invitado, participó ahí de esta reunión y sostuvo reuniones con múltiples líderes, como por ejemplo con el propio líder, ahí el dueño de casa, Vladimir Putin, quien, como decíamos, sostuvo una reunión con él, un encuentro ahí muy amigable, podríamos decir. Hay que destacar que hay muy buena relación entre Rusia y Venezuela, nosotros conocemos también esa situación, y tras esta reunión que sostuvieron ahí ambos mandatarios, Vladimir Putin solamente entregó palabras de halago para el régimen de Nicolás Maduro, y de hecho calificó a ese país como un socio muy fiable, así que le entregó ahí un respaldo total al régimen de Nicolás Maduro, pese a que en gran parte de la comunidad internacional está siendo muy cuestionado respecto a lo que fue las últimas elecciones, donde hasta el día de hoy se mantiene ahí en disputa lo que fue el resultado de esa elección. Claro, ahora es rara la mezcla del grupo, ¿ah? Sí. Porque uno pudiera pensar que Rusia con Venezuela pudieran compartir ciertos principios, pero Brasil, por ejemplo, que tiene una democracia más parecida a la nuestra. Exactamente, y de hecho Brasil fue uno de los países que se opuso al ingreso oficial y que también a que Nicolás Maduro saliera en la foto que se tomaron acá todos los líderes presentes. Hay que recordar que, claro, hace tiempo ya que Brasil viene teniendo ciertos roces con Venezuela, pese a que ambos son de ciertos lineamientos políticos similares, podríamos decir, pero pese a que son similares en ciertas características, Lula también entregó ahí ciertos cuestionamientos a Nicolás Maduro por el tema de la elección presidencial. Es que además Nicolás Maduro hace rato de que transgredió los principios de un sector político. O sea, si es que en algún minuto se le identificó con algún sector más ligado a la izquierda, hoy día los mismos líderes de la izquierda son quienes han calificado el régimen como una dictadura. Claro. Entonces, hoy día ya ni siquiera es posible encasillarlo en un sector. Exactamente. Sí, quizás está mucho más alineado con Rusia en ese término, ¿no? De que Rusia además tiene una actitud más radical. Pero con Brasil, a pesar de que antes pudieron haberlos unido ciertos lineamientos, hoy día está en un cuestionamiento grande, importante Nicolás Maduro acá en Latinoamérica. Claro que sí, y es muy probable que ese mismo cuestionamiento del que estamos hablando haya sido finalmente lo que le impidió unirse de forma definitiva y que el grupo acá de países de los BRICS le hayan dado la bienvenida oficial a Nicolás Maduro, como él lo viene manifestando hace mucho tiempo, que desea ser parte oficial acá de esta agrupación.